y vamos a hablar de algo que se viene, que son las elecciones en Honduras. Hay que recordar que el país sufrió un golpe militar, y ahora hay elecciones donde la izquierda, con la mujer del presidente depuesto, están en camino a hacer una gran elección. Pero de todo eso vamos a conversar, porque nada mejor que la aguda mirada de Aznares para ver todas estas situaciones. Carlos Aznares, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Radio Plus, con No es lo que parece, acá a la 96.7 de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, la verdad, un gusto hablar con usted. ¿Qué observaciones, qué análisis está haciendo, de cómo está en este momento, ahí la situación en Siria, que después de lo que se creía que era una invasión eminente de los Estados Unidos y sus aliados, bueno, ahí Rusia ha conseguido, algún otro país más, y alguna voluntad buena, entre comillas, de Siria, han conseguido empardar la situación después del afer de las armas químicas, ¿no? Sí, bueno, ahí ha habido una decisión evidentemente muy clara por parte de dos países, de Rusia y de China, que en otra ocasión, recuerdo el tema de Libia, miraron a un costado o colaboraron incluso con la intervención norteamericana y de la OTAN. En este caso, por razones estratégicas, y yo creo que ya de sobrevivencia de lo que podría ser todo el avance que está haciendo el imperialismo en la región, Rusia ha tomado el papel de plantarse frente a la ambición de Obama y de la OTAN de quedarse también con ese otro país que Siria, y esto ha ayudado mucho, pero también ha ayudado a la presión internacional. No hay que olvidarse que por primera vez, yo creo que por primera vez en muchos años, el Vaticano jugó fuerte antes de que se produzca un hecho luctuoso, como puede ser atacar a un país y destruir un país, como pasó con Irak, con Afganistán o con Libia. Y esto también ha pesado. Yo creo que son una conjunción de varias cosas. Y por otro lado, la importante toma de posición de Irán y de Hezbollah, porque esta vez se sabía que si Siria es atacada o era atacada por parte de la OTAN, iba a haber respuesta. Aquí no iba a pasar lo de Libia, iba a haber respuesta, y la respuesta iba a ser sobre Arabia Saudí seguramente y sobre Israel, que es el otro país que está fogoneando este ataque que no se produce hasta ahora, pero que sí ya lleva varios años de intervención mercenaria y terrorista por parte del Frente al-Nusra, de Al-Qaeda y del Ejército Libre Sirio, que son colaterales de Turquía, de Arabia Saudí, de Qatar y de los propios israelíes en la región, ¿verdad? Le hago esta pregunta, porque el gobierno de Siria no es precisamente un lechado de virtudes. ¿Por qué le cuesta tanto a los gobiernos? Fue el caso también de Libia, mismo caso de Irán. ¿Por qué le cuesta hacer, no hablemos, ni siquiera voy a decir una apertura democrática, pero una apertura de derechos civiles, que la gente no esté incómoda por cosas que serían impensables que estuvieran restringidas, a ver si así en la Argentina o en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero vamos a aclarar las cosas. Bien. Primero, el gobierno evidentemente, Siria ha hecho un gran cambio. O sea, no es lo mismo el padre de Bashar al-Assad, que sí era un hombre que había generado violaciones muy muy grandes de los derechos humanos y que mantenía el estado de excepción durante años, que el hijo que en función de las presiones de la oposición no armada, de la oposición que existía en Siria desde siempre, tomó riendas en el asunto y realmente hizo una apertura bastante grande. Y además hay que contar también toda esta apertura hacia América Latina, hacia el tercer mundo que ha hecho Siria, que le ha permitido situarse junto con otros países de la región en una posición un poco más democrática de la que tenía cuando obviamente gobernaba el padre de Bashar al-Assad. Yo no creo que los problemas de un país los tengan que solucionar los de afuera. El problema del país los tienen que solucionar los sirios, y si en realidad Siria, al pueblo sirio no le gusta Bashar al-Assad, lo derrocarán,
votarán en las elecciones en contra, pero no se puede solucionar con esta política de tierra arrasada que hace el terrorismo que viene desde el exterior fogoneado por la OTAN, o con intervenciones directamente como las que ocurrieron en Libia. Por ejemplo, Muammar Gaddafi era mucho más criticado que el señor Bashar al-Assad, y sin embargo, cuando la intervención se produce, muchos sectores del pueblo que se oponían a Gaddafi se unieron a él para repudiar la intervención norteamericana. O sea que a nadie le gusta que los problemas de su casa lo vengan a solucionar otros, ¿verdad? Respecto a lo que usted decía, que ahora Rusia y China no miraron para un costado. Digo, a ver, en aquel momento lo que se decía en el caso de Libia era que los chinos no tenían la suficiente fuerza como para poder parársele a los Estados Unidos. Puede ser que en este tiempo, que transcurrió entre lo de Libia y lo que está ahora de Siria, digo, puede ser que se haya deteriorado el poder americano y haya crecido el poder ruso y chino para poder parársele por lo menos los organismos internacionales. No, yo creo que son temas distintos. Yo creo que en el sentido de por qué Rusia ahora apoya, primero porque Siria ha sido siempre un aliado estratégico de la ex Unión Soviética y ahora de Rusia. También, obviamente, se dan cuenta de que si se sigue permitiendo el avance de estos países imperialistas sobre la región, que es el objetivo, quedarse con toda la región, obviamente en algún momento los cañones van a mirar hacia Rusia y hacia China, que serían los últimos enemigos a derrotar. Ya les va a costar mucho con Siria, les va a costar mucho más con Irán, y entonces si eso pasara, cada uno está pensando en su sobrevivencia, así como también los Estados Unidos están pensando de que esa zona la necesitan porque tienen un montón de riquezas naturales que a ellos les vendría bien mirando hacia el futuro, ¿verdad? Pero yo creo que hay un eje ahí, que es un eje formado por Irán, Líbano y Siria, que cuentan con el respaldo de Rusia por razones puramente estratégicas para generar organismos de autodefensa frente al avance del imperio. A mí me parece lógico que pase esto, porque si se sigue dejando avanzar a Estados Unidos y a Israel en la región, se van a comer toda esa región, no me cabe la menor duda, y se la van a comer a fuerza de destrucción, de muerte, de hacer lo que se les ocurra, porque para ellos hay una impunidad total. Ellos son los que tienen las ojivas nucleares, ellos son los que tienen las armas químicas, y cuando otro les responde, o cuando otro tiene armas químicas también, lo condenan a muerte. ¿Qué tal, Aznarez Ceballos, acá Pereira, los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. De alguna forma, ¿hasta dónde incidió algunas declaraciones de Al-Assad advirtiendo que si había una intervención de Estados Unidos iba a derivar en una guerra regional a raíz de la situación en la que estaba y también el papel que jugaba Rusia? ¿Hasta dónde jugó esa declaración para contener a Estados Unidos y aceptar la propuesta de Rusia de que intervenga de alguna forma, pero entregando las armas, Siria y demás, y se someta a los controles externos? Yo creo que eso incide. Eso te decía, que por primera vez se dieron cuenta de que iba a haber una respuesta, y que los primeros misiles iban a caer sobre Tel Aviv o sobre la capital de Arabia Saudí. Esto a ellos le genera evidentemente un problema. Ya no es tan fácil mandar los drones y bombardear, porque del otro lado también te van a responder. Esto mismo le pasó a Estados Unidos con Corea del Norte. O sea, cuando Corea del Norte le dijo, bueno, muy bien, ustedes intervienen contra nosotros vamos a hacer desaparecer los bastiones que ustedes tienen en toda la zona. Y esto pesa, obviamente que pesa. No es lo mismo patotear a uno que no se defiende a uno que se defiende. Y yo creo que en ese sentido Siria, Irán y Hezbollah han dejado clarísimo que iban a actuar con un sentido unificado, porque además entre todos ellos hay acuerdos militares, y también los hay con Egipto, por ejemplo. Acordémonos que cuando se estaba hablando del ataque inminente, Egipto dijo, yo cierro el canal de Suez.
y en este sentido hay acuerdos militares que se van a respetar. Bien, lo traigo a Latinoamérica, digo, prontamente en noviembre tenemos elecciones en Honduras, digo, después de lo que fue el golpe de Estado al gobierno de Zelaya, y ahí hay una revelación, digo, no sé cómo lo ve usted, digo, que es la candidata del Partido Libre, que son ahí Partido Liberal y Refundación, que es el Partido Libre, que es la mujer de Zelaya, que tendría alguna posibilidad de ganar. ¿Cómo está mirando la cuestión de Honduras, Aznárez? Y yo creo que sí, que hay una gran posibilidad, prácticamente las encuestas están que el 67% de los hondureños están planteando que no por casualidad son pobres, o sea, son los que están bajo el cordón de la pobreza, son los que están planteando votar al Partido Libertad y Refundación. Aquí hay un premio también, no solamente para Xiomara Castro y para su compañero, para Zelaya, sino también a la resistencia, a lo que ha sido la resistencia hondureña durante todos estos años, que no ha aflojado, que ha peleado en las calles y además que ha puesto muchos muertos, porque sigue en un cuentagotas la represión oficial y paramilitar y paraoficial también contra los miembros de la resistencia, contra los periodistas. Entonces hay una resolución de los sectores populares que han venido lidiando contra este golpe y contra la continuidad de este golpe, de votar a Xiomara Castro, que finalmente recoge las banderas no solamente de la política que hizo su esposo, sino también de todo que fue creciendo alrededor de este Frente Nacional de Resistencia, que alberga a campesinos, estudiantes y trabajadores de las zonas urbanas, que van a premiar de esta manera. Ahora vamos a ver, porque Xiomara está denunciando permanentemente de que puede haber fraude, de que el gobierno de Porfirio Lobo está preparando el fraude, y no me cabe la menor duda de que va a ser una elección difícil. Por eso se van a necesitar muchos observadores internacionales el 24 de noviembre ahí en Honduras, ¿no? Y sí, a mí digo, a mí me preocupa una cuestión, digo, que no sé cómo la ve usted, es el día después si llega a ganar Xiomara Castro, digo, la gobernabilidad de un gobierno votado popularmente, no de un gobierno democrático, de un nuevo gobierno democrático con el voto popular, digo, cómo va a poder gobernar, ¿no? Y sí, el problema es que yo creo que si hace una elección como se espera, y si obviamente no hay el fraude que se está denunciando y se logra parar todas las presiones que hay de afuera y de adentro para evitar este triunfo popular, esta vez va a haber un parlamento también afín, porque el problema de algunos de estos gobiernos es que logran llegar, poner al presidente, al vicepresidente, y después tiene un parlamento que les hace la vida imposible, aparte de todas las fuerzas empresariales, la iglesia y la oligarquía de cada uno de esos países. Pero fíjate que en el caso de Paraguay, en Honduras, fueron golpes parlamentarios con apoyo militar, pero esta vez yo creo que se puede conseguir de alguna manera tener un buen sostén, una buena base para poder avanzar. Ahora, que le van a hacer la vida imposible, no me cabe la menor duda, porque esto le está pasando a cada uno. Unos están más fuertes, otros menos fuertes, pero fíjate lo que le ha pasado a Maduro estos días, que no lo dejaban pasar por Puerto Rico. O sea, están inventando una tras otra para generar desestabilización. Pero también hay respuestas por parte de los pueblos y de los gobiernos, en ese sentido, que en otro momento no pasaba esto. Ahora hay gobiernos que se ponen espalda con espalda y se apoyan frente a estos ataques, ¿no? Me llama la atención el título 1, de hecho el hecho existió acá en la Argentina, en Buenos Aires. Usted, Aznárez, tiene como título 1, en resumen latinoamericano, nuevo escrache en Buenos Aires al juez Garzón por represor. Voy a decir así, esto es por alguna cuestión con temas vinculados a la ETA, y cuando digo Aznárez con doble Z estoy diciendo, voy a decir así, un vasco, cabeza dura, que de ancla a resumen latinoamericano la ha peleado todos los días para hacer un periodismo distinto, así que cuéntenos un poco de esto, por favor. Bueno,
Bueno, esto es un hecho que ocurrió ayer. Esta semana hubo 2 scratches a Garzón. Primero hay que decir, Garzón es un personaje muy controvertido. Garzón es parte de una ingeniería doctrinaria de la represión en el País Vasco, no solamente en el País Vasco, sino que tiene fama en España de haber fraguado sumarios contra disidentes, contra militantes independentistas, vascos, catalanes, gallegos, y también haber fraguado sumarios en la detención de algunos militantes árabes que después de la caída de las torres en Estados Unidos vino una casa de brujas y también se detuvo a periodistas. Hay un caso muy flagrante donde intervino Garzón de un periodista de Al Jazeera que lo acusaron de ser de Al-Qaeda, no tenía nada que ver y se comió varios días de tortura, producto precisamente de lo que se llama la doctrina Garzón, que es que el juez Garzón, cuando era juez en la Audiencia Nacional número 5, que era un tribunal franquista, de continuidad del franquismo, instituyó la posibilidad de que la Guardia Civil o la Policía Española pudieran interrogar durante 5 días de incomunicación a los detenidos. Estos 5 días la policía le sacaba la piel a los detenidos. España tiene procesos en el Tribunal Europeo, en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de la Haya, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por tortura. Y el señor Garzón fue parte de todo ese, de permitir todo eso. Yo lo conozco mucho porque lo he seguido cuando estábamos viviendo allí en los años 80, 90. Yo estuve en los juicios que cubría para Argentina, en los juicios que hacía Garzón contra los militantes vascos, y he visto mujeres violadas con los peores métodos de la ESMA argentina, pero aplicados allá, y Garzón ni las miraba, ni quería escucharlas, y con un cinismo increíble decía: eso es lo que te dijeron que digas, y les metía 10, 12 años de cárcel, y no eran militantes de ETA todos, muchos de ellos son periodistas, gente que eran miembros de una oposición, tanto al PSOE en su momento como al PP después. Entonces Garzón no es una figura que debe ser reverenciada, como está ocurriendo en este país por parte de algunos organismos de derechos humanos, como un defensor de derechos humanos. Es parte de un organismo de represión, y por eso se lo escracha. Y por eso está bien que pase esto, porque no es cuestión de tragarnos lo primero que se nos dice. Y sobre todo un país donde, como es Argentina, que tiene una larga historia de lucha por los derechos humanos, y que Garzón no le hace nada bien a la memoria de los 30.000 desaparecidos, ni a la lucha de las madres, ni a la lucha de los abuelos. Carlos Aznárez, muchísimas gracias por estos largos minutos que ha estado conversando con nosotros. Que tenga muy buen día, lo mejor, y siempre lo estaremos molestando. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Así pasaba Carlos Aznárez en resumenlatinoamericano.org, una de las páginas más clásicas de información internacional en cuanto a lo que se refiere a contrainformación, a contar otra historia, la otra parte de la historia. Y esto que dice de Garzón, sí, vos sabés que acá el oficialismo, como siempre, compra esos paquetes completos y se enamora completamente del paquete. Pero yo decía esto, Aznárez contó una parte. El problema es que por esto que hizo Garzón nunca en España lo iban a decir nada. Pero y acá estás, Lucio, ayudame con un caso vos, Lucio. Garzón, si querés, era una operación cuando los argentinos le plantean, un grupo de argentinos que era, con un diputado menemista, había un toque de, si querés, de mala intención desde acá. Pero hay un caso de una argentina que la levantan, ayudame vos, Lucio, en Bolivia, Perú, y termina apareciendo asesinada en España. ¿Vos te acordás cuál es ese? Exacto, porque la habían extraditado. Claro, y muere en España asesinada, pero por los militares argentinos, con alguna complicidad de la Guardia Civil. Si vos no podés hacer eso. Garzón no aceptó el caso, y a Garzón lo que sería el Consejo de la Magistratura español, la Corte Española lo saca de la justicia, no es por juzgar a los franquistas, es por no
por hacer esto mismo, por no respetar las medidas procesales. O sea, el tipo obtiene información pinchando teléfonos de los abogados de los franquistas que estaban siendo juzgados. Por eso y el caso de esta mujer me parece que fue por no dar curso al habeas corpus que se había interpuesto. Sí, yo la historia no me la acordé, ahora no me puedo acordar, era un clásico, era un diputado cordobés que fue el presidente del bloque del menemismo, no me puedo acordar, el que llevó el caso a la justicia, no me puedo acordar el nombre, pero la realidad es todo un caso, digamos, paradigmático de los derechos humanos, digamos, de los derechos humanos, o sea, la levantan en Bolivia y la llevan a España y la matan en España, una verdadera locura, que eso no se puede hacer sin una complicidad de la Guardia Civil, y Garzón ese caso lo ignoró. Cuando quiso avanzar sobre el franquismo y utilizando y violando derechos procesales, como cuenta Aznares, que había hecho en la época de la ETA, voy a decir así, lejos estamos de reivindicar a la ETA, pero los juicios deben de ser de acuerdo a los códigos, si no... Sí, las fotos que circulan en internet de personas de la ETA detenidas y bajo instrucción de sumario realizadas por Garzón son alarmantes. Hay que ver qué nivel de certeza hay, pero las denuncias que hay contra Garzón existen, y las fotos de personas detenidas y bajo instrucción penal realizada por Garzón, violándose los instrumentos procesales y los caminos, son muy claras. Después, obviamente, habrá un componente de quien lo denuncia, pero esto no quita una cosa, no quita la otra, obviamente. El hecho existe, y de quien lo diga no anula el hecho en sí. Si yo a vos te pego y vos lo denunciás, no anula la agresión. La palabra de Aznares es una palabra más que respetada. En este tema te puede gustar o no lo que escribe, pero lejos está de ser un tipo que mienta o manipule información. Aznares es un periodista muy serio, y es eso, trabaja casualmente en ese esquema de contrainformación, de contar lo que los medios del establishment, los medios del sistema, los medios dominantes, los medios del poder no te cuentan. Esto puede gustar o no, pero bueno, ahí Aznares, su primer título hoy en resumen latinoamericano es Nuevo Scratch en Buenos Aires al ex juez Garzón por represor, y ahí Aznares nos contó sus motivos, más allá, junto con su opinión sobre Siria y cómo vienen las elecciones en Honduras. Vamos rápidamente, mira, y esto sí, como para cerrar, ahí con Aznares, voy a decir así, uno de lo mejor del setentismo, no Lucio, un tipo que fue es uno de los pocos que queda vivo, que fue compañero de Rodolfo Walsh en la agencia, en Ancla, la agencia de noticias. Exactamente, un pionero en la contrainformación. Exactamente, así que vamos con Huerquemapu, con un tema, con el canelazo, también dedicado a usted, para que esta noche se tome, porque el canelazo es eso, tomarse un grosso vinazo, Vamos con el canelazo.